Hola a todos. Vamos a hablar de algo crucial aquí, algo que va más allá de simplemente contar una historia. Ahora que hemos concluido esa parte, quiero resaltar algunos puntos clave que les serán de gran ayuda. Comencemos con los aprendizajes. ¿Qué he aprendido de todo esto? En primer lugar, tras finalizar una relación, es fundamental cortarla por completo. Permite que sea un cierre definitivo, ya que prolongarla puede tornarse tóxico para ambas partes. Aún así, esto no significa que no debas esforzarte al máximo. Sigue dando lo mejor de ti, pero recuerda sentirte bien contigo mismo. Personalmente, me ayudó mucho, di lo máximo, sin lamentaciones. Mantuve la calma, la paciencia, y no recurrí a engaños ni desquite alguno. Me siento satisfecho, sin remordimientos, pues di lo mejor de mí. Otro aprendizaje significativo fue que, a pesar de los momentos difíciles, siempre existen aspectos positivos. Vivimos experiencias grandiosas, conocemos personas que nos abren nuevos horizontes. A pesar de con quien compartiste esos momentos, atesora esas historias maravillosas, ya que todo lo malo tiene su contraparte positiva. Además, si te engañan, es probable que continúen haciéndolo, incluso después. Lo viví en carne propia. No te fíes de promesas de cambio repentino, aunque el cambio es posible, es raro encontrar personas que lo hagan genuinamente. Mi consejo es terminar y seguir adelante, tomarte tu tiempo para sanar y aprender a estar solo. No te apresures en buscar una nueva relación, es crucial aprender a valorarte y estar bien contigo mismo. Tras pasar por esto, si esa persona no te valoraba, no busques menos. Busca algo mejor. No te estanques en una situación donde no te traten adecuadamente, hay mucha gente dispuesta a valorarte como mereces. En cuanto a consejos, recomiendo autenticidad. No finjas ser alguien que no eres, ya que eso suele acarrear problemas. Además, no siempre perdones una infidelidad, seguir con alguien que te ha lastimado así puede llevar a más dolor. Y sobre cualquier adversidad, busca el lado positivo. Todo lo malo tiene aspectos buenos, es cuestión de cambiar la perspectiva. Tienes que seguir adelante, enfocarte en lo positivo y aprender de las experiencias negativas. Recuerden, estas lecciones son valiosas, pero hay mucho más por descubrir. Manténganse atentos para el próximo capítulo, ya que viene una nueva historia. Gracias por acompañarme. Si les gustó, dan like, suscríbanse y gracias por escuchar. Hasta pronto.